Hola, nosotras somos el equipo 2 y vamos a presentar la Bauhaus y el exodio de los maestros. Mi compañera Maritza, yo, Vanessa y María Fernanda. Entre los subtemas que abarcan nuestro tema está la Bauhaus, el exodio de Le Corbusier, la herencia de la vanguardia alemana y la herencia holandesa. Mi nombre es Vanessa y yo les voy a hablar un poco sobre la Bauhaus. Después de la guerra, Walter Gropius fue llamado para dirigir la escuela de Van de Velde. Walter unifica los dos institutos y funda así en 1919 la Staatliche Bauhaus. La construcción total es el objetivo final de las artes visuales. Su función más noble fue en otro tiempo la decoración de los edificios. La decoración de los edificios actualmente sobrevive en un aislamiento del que solo se puede ser sacada con el esfuerzo consciente y coordinado de todos los artífices. Arquitectos, pintores y escultores deben reconocer el carácter compuesto del edificio como entidad unitaria. Uno de los discursos visionarios que se hizo hace algunos años en el programa fue que el arte no es una profesión y no existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. Formamos una única comunidad de artífices sin la distinción de la clase que levanta una barrera arrogante entre el artesano y el artista. Concebimos y creamos juntos un nuevo edificio de futuro que abraza arquitectura, escultura y pintura en una sola nueva entidad. Los primeros colaboradores de Walter fueron Johannes Itten, de antemano una disculpa si no los menciono de una manera correcta, que fue un suizo alumno del Hosel, que a partir de 1915 imparte en Viena un curso de educación formal. Demás colaboradores fue un grabador alemán, Gerhard Marx, Adolf Meyer, Paul Klee y un pintor escenógrafo, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky y el pintor húngaro Moholy Nagy. La arquitectura de Gropius antes de la guerra se le caracterizaba por una rigurosa calidad técnica y una cierta indiferencia hacia las determinantes estilísticas preestablecidas, que llega a veces a los límites del eclecticismo. Quizá los primeros años, Gropius soñó con poder quedar apartado de las corrientes vivas de la cultura figurativa contemporánea, y existió en él una especie curiosa que lo empujó a tomar parte de al mismo tiempo en distintas experiencias de la actualidad, aunque no estando de acuerdo al mismo tiempo con ellas. El gran exordio de Le Corbusier. El gran mérito de Le Corbusier fue comprender su incomparable talento en el campo de la razón y de la comunicación general. En 1922 Le Corbusier prepara su primer proyecto de ciudad ideal, una ciudad contemporánea de 3 millones de habitantes. Fachada libre. Los pilares se retrasan respecto a la fachada hacia el interior de la casa. El forjado sobresale en voladizo hacia el exterior. Las fachadas son únicamente ligeras membranas de muros sueltos o ventanas. La fachada es libre. Las ventanas, sin ser interrumpidas, pueden correr de un lado a otro de la fachada. En 1926, por primera vez, Le Corbusier no dice si la nueva arquitectura debe ser subjetiva u objetiva, inmediatamente o trascendental, sino que dice que debe ser así. Debe tener pilons, la planta baja libre e incluso el tejado o terraza y la ventana alargada. En la realización de la Villa de Garches de 1927, Le Corbusier puede trabajar al fin con relativa amplitud de medios en un terreno amplio y libre de vínculos. La Villa de Garches tiene, por lo tanto, más valor como manifiesto que como obra arquitectónica concreta. La herencia de la vanguardia alemana. La posición de Gropius en el año 1919 es la sustancialmente opuesta al espíritu de la vanguardia dominante en los círculos de aquel tiempo. Sin embargo, otros protagonistas del debate artístico alemán, después de haber aceptado durante más tiempo los principios y métodos de trabajo de la vanguardia, encuentran luego su propia cuenta un camino convergente con el de Gropius. Inmediatamente después de la guerra, Mies toma parte activa de las polémicas artísticas y sociales berlinesas. Trabaja en el November Group y dirige la revista G. El proyecto de Mies intenta precisamente expresar el valor intrínseco de la estructura metálica de muchos pisos.
En 1926, Mies construye el monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg y llega a ser vicepresidente del Werkbund, iniciando una amplia actividad organizativa. En 1919, Mendelssohn es ya conocido por sus dibujos de arquitectura fantástica. Los primeros dibujos de 1914 se inspiran en el lenguaje de Wagner y de Olbrich, los realizados durante la guerra. En 1920 se le ofrece la primera ocasión concreta, la Torre Observatorio Astronómico de Einstein. Se trata de un intento de transferir a la realidad, con la mayor inmediatez posible, una de aquellas visiones súbitas de Mendelssohn. Piensa en una forma que se imprima aparentemente al golpe de una masa fluida. Después de 1925, una vez superada la inflación, Mendelssohn obtiene un gran éxito profesional y se enfrenta con trabajos comprometidos, librándose cada vez más de los artificios iniciales. Construye para la firma Schocken una serie ejemplar de grandes almacenes. En 1928 construye en Berlín, en la Kurfürstendamm, el cine Universum e identifica con gran ausencia de prejuicios las consecuencias arquitectónicas de este nuevo tema. La herencia holandesa, Michel Brookman, Jacob Peter y Duiker. Holanda tiene una sólida tradición urbanística fundada en la Ley de 1901 y es la patria de uno de los más importantes movimientos postcubistas, el neoplasticismo de Van Doesburg y Mondrian. En 1918 se proyecta un extraordinario bloque de viviendas populares en el barrio de Spangen de Rotterdam, donde los bloques de viviendas adquirían el aspecto de edificios unitarios. Jacob Peter es nombrado en 1918 arquitecto jefe de la ciudad de Rotterdam, aunque en este periodo participa activamente en el movimiento de Stig, en los primeros grupos de casas populares proyectadas en la administración ciudadana Spangen de 1918 y Tuschen-Dicken en 1919. Duiker sigue primero la tradición de Verlag y de Basel, los primeros barrios residenciales de Hilversum, las escuelas Rembrandt 1920 y Orange 1929. El opus magnum de Dudok, donde el empirismo sube de tono, es el ayuntamiento de 1924. El ayuntamiento representa el símbolo de la ciudad, la recapitulación de todo el organismo urbano, y aquí las complicaciones formales tienen una función convincente y conmemorativa. Después de más de un siglo, la experiencia más moderna de la cultura arquitectónica se mueve en toda Europa, de manera convergente y no divergente por primera vez. Las experiencias de Mies, Mendelssohn, Le Corbusier de los holandeses tienen su origen en ambientes culturales distintos y conservan acentos y lenguajes diferentes que no impiden, sin embargo, percibir una profunda unidad de objetivos. Ninguno de ellos proviene de la Bauhaus ni recibe influencia directa de la escuela, pero cada uno encuentra aquí un punto de referencia, una medida común y una ovación de encuentro.